El gobierno reafirmó que se mantiene la decisión del cierre de la Fundición Ventanas. Esto luego de mostrar su satisfacción por el levantamiento del paro nacional iniciado el pasado miércoles por los trabajadores de Codelco. ¿Qué implicaría este cierre de una planta de esta envergadura? Vamos a conversarlo con José Miguel Arriaza. Él es director de la Escuela de Ingeniería y Sustentabilidad de la Universidad San Sebastián. José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. A ver, se llegó a este acuerdo, se va a hacer una mesa de trabajo, hay distintos puntos sobre la mesa, pero ayer también se concordaba en que los 5 años que se había planteado a lo mejor se quedaban cortos y que un cierre de una fundición de esta envergadura podría demorar incluso 10, dando cuenta de que esto no es tan fácil, que es algo bastante complejo. ¿Cómo ves tú la posibilidad del cierre de la fundición de Ventanas? ¿Qué tan complejo, qué tan progresivo debe ser? Bueno, en primer lugar, es importante señalar que esta es una decisión que en términos ambientales o socioambientales va en la dirección correcta. Ya hace muchos años que estamos conversando respecto a la necesidad de modernizar nuestros sistemas de fundiciones en el país, las que han sido construidas en general durante la década del 60, 70, ¿cierto? Y que tienen tecnologías que son bastante obsoletas, ¿ah? Y por lo tanto el nivel de contaminación que estos tipos de fundiciones generan es bastante importante para los entornos donde están emplazados, sobre todo en esta planta donde además tenemos un parque industrial que tiene además otras fuentes contaminantes. Efectivamente lo que tú señalas, Carla, es cierto, el cierre de una fundición no es algo instantáneo, no es que hoy bajo, ¿cierto?, la cortina y la fundición, ¿cierto?, deja de funcionar, sino que acá hay una serie de procesos que hay que ir regulando, ¿cierto?, sobre todo pensando dónde va a ir el mineral que hoy en día se está tratando en esta fundición, ¿ya? Eso es súper importante señalarlo también. Y por lo tanto, ¿cierto?, una fundición puede tomar incluso, como señalas tú, 10 años o más en cerrarse si es que no tengo las alternativas para poder destinar el mineral que estoy tratando en esta fundición, ¿cierto?, llevarlo a otro lugar y poder seguir cumpliendo, ¿cierto?, lo que Chile se ha comprometido en lo que es la venta de cobre. Entonces, por lo tanto, no es una decisión rápida, no es una decisión instantánea, pero sí es una decisión que finalmente había que tomar en algún momento. La pregunta es entonces ahora cuál va a ser el plan, ¿cierto? Y ahí es importante, ¿cierto?, que el gobierno, ¿cierto?, y Codelco señalen cuál va a ser el plan entonces respecto a cómo va a ser el cierre, ¿cierto?, de esta central, cuál va a ser el plan de cierre, ¿cierto?, y también cuál va a ser después las medidas, ¿cierto?, de reparación que van a existir respecto a lo que esta fundición ha generado en este territorio. Sí, aquí dentro de las cosas que se decía ayer estaba el fortalecer la refinería para progresivamente ir cerrando la fundición. Para la gente que nos ve, José Miguel, ¿cuál es la diferencia entre esas distintas como áreas de una misma industria? Porque aquí no es que Codelco definitivamente deje Ventanas, esto debería seguir funcionando a través de su refinería. Donde apunta esto es a cerrar progresivamente la fundición. Así es, la fundición se encarga principalmente de, como su nombre señala, fundir los metales, ¿cierto?, llevarlos a un estado y poder pasarlo de una roca con agua, ¿cierto?, a un mineral. En el fondo, la refinería lo que hace finalmente es poder tratar, ¿cierto?, los hidrocarburos, ¿cierto?, los que llegan fuera de Chile, y la refinería principalmente está ubicada en ENAP. Acá tenemos un parque industrial con varias industrias, recordemos, está la refinería de ENAP, que trata los petróleos, que produce la gasolina, eso genera un tipo de contaminación que son hidrocarburos volátiles. Tenemos la fundición de Ventanas, que por otro lado está generando bastante dióxido de azufre, arsénico, mercurio y otros metales pesados que también llegan a la atmósfera, y tenemos también el parque de generación termoeléctrica que está generando en una gran cantidad dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces, si uno toma este conjunto de industria, tenemos un mix de contaminantes que están, ¿cierto?, siendo generados en esta zona de Chile y que son los que finalmente empiezan a afectar a la población, ¿ya? Aquí cada una tiene una responsabilidad particular. Y importante señalar que la fundición de Ventanas, ¿cierto?, es una de las principales fuentes contaminantes de esta zona, ¿ya? Pero no cerrando Ventanas o cerrando Ventanas no se acaba el problema de la contaminación ambiental. Tenemos que ahí seguir trabajando en un plan, ¿cierto?, para este parque industrial y ver cómo se va reconvirtiendo y cómo vamos generando tecnologías más limpias que nos permitan, ¿cierto?, mantener, ¿cierto?, los productos que estamos generando, pero con un costo social y ambiental mucho menor.
Sí, José Miguel, tú dices que esta es una decisión correcta, que hay que cerrar ventanas pensando en el punto de vista medioambiental, pero es bien curioso porque los trabajadores, incluso después de suscribir este acuerdo con el gobierno y esta mesa de trabajo, siguen insistiendo en que no se debería cerrar la fundición y que ellos creen que aplicando tecnología se podrían capturar las emisiones y por lo tanto lograr una producción y un proceso limpio. ¿Esa alternativa tú la veías como viable? Sabemos que la opción es otra, la opción es cerrarla progresivamente. Así lo ha dicho y se mantiene firme el gobierno y también lo ha dicho Codelco. Pero ¿existía la posibilidad realmente de aplicar más tecnología y llegar a tener una fundición limpia ahí mismo en Ventanas, o eso no existe o es demasiado caro? Ya, Carla, la verdad es que siempre la opción tecnológica existe, ¿eh? La pregunta es cuál es el costo y en cuánto tiempo lo puede implementar. Ya en Ventanas se aplicó un plan de modernización el año 2013, ¿cierto? Donde la planta estuvo, ¿cierto? Durante varios meses, y la verdad es que los resultados no fueron suficientes. ¿Ah? Esto es como tratar de pasar, ¿cierto? Un auto de los años 50 a un auto con estándares del año 2020. ¿Ah? Sabemos que de repente tenemos que cambiar casi la mayoría del auto. Entonces, esa transformación muchas veces es muy costosa y en tiempo tampoco sabemos si va a dar los resultados que esperamos, que efectivamente la planta tenga un bajo nivel de emisiones. Y por lo tanto lo que se plantea en este sentido es que dada ¿cierto? Este costo, el tiempo y la incertidumbre de saber si esa solución va a funcionar, aquí lo mejor ¿cierto? Es poder evaluar la necesidad de tener una nueva fundición, construirla desde cero, con los mejores estándares, ¿cierto? Y desde ese punto de vista ir cerrando gradualmente esta fundición que, como te digo, fue construida en los años 60, donde no había un proceso de evaluación ambiental, ¿cierto? Las tecnologías eran mucho más obsoletas y, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos una fundición ahí que a todas luces está desfasada en el tiempo y tenemos que generar ahí una modernización, pero como te digo, no una modernización de la planta propiamente tal, porque sabemos que el costo, el tiempo, ¿cierto? Y la incertidumbre de saber si eso va a dar resultados es muy amplio. ¿Una nueva fundición podría ser 100% limpia? ¿Se podría con la tecnología actual y con el estándar actual, con las normas que se ponen más exigentes, llegar a pensar en una fundición que pudiera convivir con la población, no en este punto, en otro? ¿Y por qué lo pregunto? Porque uno dice, no, hagan una fundición en un lugar que ojalá esté vacío, digamos, que no viva, no haya asentamiento humano, pero esto es como los aeropuertos un poco, o sea, parten en un lugar donde no hay nadie, pero después el asentamiento humano empieza porque, claro, hay una actividad relacionada y la gente igual se queja que hay ruido, que es molestoso, pero la verdad es que el aeropuerto estaba antes que la gente. Con esto pasa un poquitito lo mismo, ¿no? Los cordones industriales a veces parten con las industrias, pero empiezan a poblarse y después tenemos, además, bueno, porque esto ha crecido de una manera súper desnaturalizada, zonas de este tipo. Entonces, ¿dónde se pone una nueva fundición y cómo hacerla de tal manera que si hay asentamiento humano sea compatible, como en un país desarrollado, me imagino? Bueno, la verdad es que es una pregunta no fácil de resolver pensando además en las condiciones que tiene que tener una fundición. Una fundición tiene que estar en un lugar, ¿cierto?, donde además tenga acceso a un puerto para poder, ¿cierto?, sacar, ¿cierto?, los productos que está generando. Tiene que estar en un lugar donde efectivamente el impacto social y ambiental sea el menor. ¿Ah? Pensemos no solo en la población, ¿ah? La población que llega a vivir a un lugar, ¿cierto?, y que se ve contaminada, también sufre la contaminación, pero también, ¿cierto?, los ecosistemas que están alrededor sufren, ¿cierto?, esa problemática. Y por lo tanto no es una ecuación fácil de resolver. Yo creo que acá hay que, en la mesa, ¿cierto?, de diálogo, plantear las alternativas que existen respecto a dónde puede estar ubicada o dónde pueden estar ubicadas nuevas industrias de este tipo que son altamente contaminantes. Yo creo que eso tiene que ver con cómo se plantea un ordenamiento territorial sustentable y adecuado, ¿cierto?, para el país. Yo creo que es una discusión que hay que darla, poder establecer los mejores lugares. Y nunca olvidemos que no hay proyectos que tengan impacto cero. Todos los proyectos de cualquier tipo van a tener, ¿cierto?, algún tipo de impacto ambiental y social. Entonces aquí la pregunta es, bueno, de todas las alternativas que tengo, tanto de ubicación como de uso de tecnología, ¿cierto?, para esta nueva fundición, ¿cuál es la que va a producir el menor impacto posible y cuál me va a permitir cumplir la normativa ambiental que está establecida hoy en día en Chile? José Miguel, tú recién decías que no bastaba con el cierre de ventanas y ahí también hay muchos que han apuntado al resto de las empresas que están en este cordón industrial, donde también seguimos viendo episodios incluso con las faenas de Codelco paralizadas en la población. Desde ese punto de vista, yo no sé si esto termina siendo como una raya en el agua, si es que no se toma una decisión similar o al menos se sube el estándar, la norma, para otras empresas que operan en la zona.
Bueno, efectivamente, Carla, eso también es muy cierto. Aquí lo que hay que ver es el impacto sinérgico. Tenemos varias industrias, como señalaba, que están generando una gran cantidad de contaminación en este lugar. Tenemos, ¿cierto?, el parque de generación eléctrica a carbón, están las termoeléctricas, tenemos, ¿cierto?, una fundición, tenemos plantas de productos químicos como Xiquim, tenemos también la fundición de ventanas y por lo tanto hay todo un parque industrial que está generando una saturación de contaminantes en la zona que es bastante importante. Por lo tanto, a veces puedo eliminar una fuente de contaminantes, pero tengo el resto que también está generando contaminación en el entorno. Ahora, importante también que las autoridades comiencen a ver otro tipo de traspaso de contaminantes a la población. Uno es vía respiratoria, ¿cierto? Tengo emisiones atmosféricas que están generando, ¿cierto?, un problema, pero muchas veces también las aguas pueden estar contaminadas. Los minerales o estos metales pesados se depositan en el suelo, son arrastrados por la lluvia, ¿cierto?, hacia las napas subterráneas. Entonces también es importante, desde el punto de vista epidemiológico, saber cuál es la calidad del agua que están tomando, ¿cierto?, las personas de esta zona. ¿Cuál es la relación con el suelo? Como decíamos, los contaminantes van a la atmósfera, pero después decantan y caen al suelo, y la gente los niños están jugando también en esos lugares, ¿cierto? Este hollín cae en las casas, cae en los patios, cae en la ropa, y por lo tanto que hay que hacer un estudio completo respecto a cuáles son las fuentes de transmisión de este tipo de contaminantes a la población. Y yo creo que eso también es muy relevante para saber efectivamente por qué la población de este lugar se está enfermando y cuáles son las vías de transmisión, ¿cierto?, de estos contaminantes a las personas. Sí, de hecho, ayer desde el MinSal se decía que se está pensando en hacer una especie de censo sanitario en esta zona para saber efectivamente lo que tú dices, en el fondo cuáles son los contaminantes, cómo operan, cómo afectan y dañan la salud de las personas y qué daño ya hay. Porque aquí también uno se pregunta, José Miguel, ¿qué pasa con la reparación del daño o en cuánto tiempo tú podrías llegar a un medio ambiente menos contaminado? No sé si solo con la fundición que se cierren ventanas, porque como ya estamos diciendo hay otras industrias, pero al menos si se cierra, ¿debería impactar en tener menos contaminación o en que algunos de los contaminantes bajen ostensiblemente para que, yo no sé, si se recupere la salud de las personas, pero al menos se deje de afectar? Sí, la verdad es que una vez que se cierra, ¿cierto?, una actividad contaminante, se dejan de producir esos contaminantes, los ecosistemas generalmente empiezan y son resilientes en eso, comienzan a disminuir la cantidad de contaminantes que hay en la atmósfera. Y también, ¿cierto?, en el entorno. Cuando hablamos de cerrar ventanas, estamos hablando de contaminantes que son, la verdad, bastante perjudiciales para la salud. Estamos hablando de arsénico, estamos hablando de mercurio, ¿cierto? Estamos hablando de dióxido de azufre que produce lluvia ácida. Eso quiere decir que cuando tenemos dióxido de azufre en la atmósfera y llueve, esto cae como lluvia ácida, destruye los bosques, destruye los cultivos, ¿cierto? Va deteriorando el suelo y por lo tanto el sacar esta fuente contaminante sin duda que va a ser un avance importante. La pregunta es cómo avanzamos ahora, ¿cierto?, con las otras industrias, ¿cierto?, que generan hidrocarburos volátiles, como la refinería, cómo generamos una disminución del material particulado, del dióxido de carbono, el monóxido de carbono que generan las termoeléctricas al quemar el carbón, ¿cierto? Y con todo este entorno, ¿cierto?, la verdad es que este ecosistema debería empezar a recuperarse de a poco. Sin duda que existe aquí también una responsabilidad de nosotros, ¿cierto?, de plantear un plan, ¿cierto?, de mejora ambiental de la zona. Ya había una mesa de trabajo ya hace muchos años respecto a un plan de descontaminación de la zona de Quintero-Putuctaví. Yo creo que eso hay que volver a revisarlo, ver si son las medidas adecuadas, ver si están los recursos puestos ahí de manera adecuada también para avanzar, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la recuperación ambiental de esta zona. Bien, pues José Miguel Arriaza, director de la Escuela de Ingeniería y Sustentabilidad de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por haber conversado con nosotros de este tema que está al centro de la agenda, que por supuesto es una fuente de preocupación, ¿no?, porque estamos hablando de un lugar donde hay gente con su salud muy, muy afectada, que es uno de los aspectos más relevantes de esta discusión. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Buen día. Nos vemos.